El punto es que en ese tira y encoge fueron llegando más personas de mi unidad y yo me fui volviendo predominante en la situación y ya los rodearon, entonces mis soldados y yo gritando no vayan a disparar, que son de la gente de reconocimiento y que no sé qué, hasta que topamos y me lo trajeron y era alguien que yo conocí, que yo muy bien conocía, sí. Pues porque por cuestiones de la vida yo conocí al piloto eyectado, el sobreviviente. Era mi teniente Hernández Dueña, yo creo que ya era capitán porque yo era teniente, él iba como 2 años arriba de mí, es cabo de ustedes. Sí, sí. Entonces, él era capitán ya. Entonces, cuando yo lo vi, yo dije, informe, solo le dije al operador, informe que ya tenemos al piloto. Entonces, con los pocos que yo iba, que se me iban uniendo a mí, integré un equipo no menos de 10 personas, con los 3 que estaban allí de la Reconda, de la 6ª Brigada, y les dije, llévenselo para la sede, porque esa fue la orden, que los mandara para la sede del batallón Atonal. ¿Y la sede estaba dónde? ¿Perdón? La sede... Estaba en Sultán, la ciudad. Sede, sí, hasta la sede. Estábamos prácticamente cerca. Sí. Del Nisperal a Santa Elena, como 2 kilómetros y algo. De la Santa Elena a Santa Marta, a Santa María, otros 2 kilómetros. Y Santa María está pegado a la ciudad, pegado a la carretera panamericana, a la carretera del litoral. Entonces eran 5, 6 kilómetros, 7 kilómetros que hubieran sido a carrera abierta, como era necesario hacerlo. Iba a ser, el único atraso iba a ser algún soldado que no pudiera mantener el paso, o el piloto que no pudiera mantener el paso, pues, pero la orden era llevarlo urgentemente. Posteriormente yo me di cuenta que no lo llevaron a la sede de la Tonal, según tengo entendido, porque me dijeron, no, sucedió esto y esto, y lo llegaron a rescatar antes de llegar a la 6ª Brigada, llegaron otros helicópteros. ¿De ahí de dónde lo iba usted entonces? ¿Perdón? Vaya, usted lo agarra, lo custodia y lo lleva ¿hacia dónde? No, yo lo envié. Yo no lo llevaba. Yo lo envié. Porque ya venía el hormiguero del enemigo para abajo. Ya habían dejado a mi Charlie Águila ahí arriba en paz y venían contra mí, venían a capturar al piloto. Sí, buscando el piloto. Sí, buscando el piloto. Entonces, por eso fue que yo les dije, a carrera abierta, como les den la energía, váyanse para la sede del batallón. Entonces, ¿y le dio al mando algún clase? Sí, se lo di al más antiguo que estaba en ese momento. ¿Quién era? No recuerdo en ese momento. No recuerdo si era algún subsargento, comandante de patrulla, de columna de las que yo andaba ahí, pero no recuerdo el nombre, pero sí le misioné que se unieran los 3 de la Recondo, de la 6ª, y unos cuantos millos, hacer un número no mayor de 10. Una patrulla. Se suponía que donde había caído el avión, de donde estábamos en ese momento, para el sur, para la ciudad del Surután, estaba controlado. Tranquilo, y era controlado. Sí. Entonces, yo me quedé a establecer un cerco de contención, un muro de contención para los que venían del norte hacia el sur en la búsqueda del piloto. Sí. Entonces, ahí me consumió el resto del día, porque eso fue temprano, como al mediodía, desde que empezó el derribamiento, según recuerdo. Yo no puedo precisar la hora. Sí, no, claro. Pero sí, me ocupé en detener el avance del FMLN que venía hacia el sur, desde el Cerro de la Manita. Pero vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué le dijo mi cabo Hernández Dueñas cuando lo vio? No, él ni me conoció. Yo había sido recluta de él en la escuela de aviación, o sea, hasta víctima de él, pero en ese momento ya habían pasado muchos años, ya él era capitán, yo era teniente, ya no era cadete ni él subteniente, entonces él me vio y no me vio, yo lo conocí porque yo lo conocía. Sí, claro. Entonces, y además uno andaba un poco irreconocible, pues no es lo mismo ver un cadete de la escuela de aviación a ver a un teniente ya. Sí. Aunque yo nunca anduve con cabello largo, pero tampoco andaba como cadete. Sí, pues ya medio barbado y todo eso. Y sucio, sudado. Y demás, sí. Entonces, y él el nerviosismo también. Yo creo que no me reconoció. Yo me lo encontré en la casa, en mi casa, dicho ya de paso. Yo me lo encontré en la casa una vez, en la casa de mi papá. ¿Después de la guerra? Sí, después de la guerra, ya en tiempo de paz. El punto es que, esa es otra historia, ¿verdad? Pero el punto es que cuando se fue el equipo con el piloto,
nosotros establecimos un cerco lo más al norte que pudimos, según las condiciones del terreno, ¿verdad? De condiciones del terreno, de árboles, de piedras y de elevaciones, túmulos naturales ahí. Dejamos adentro, dejamos al sur el orificio del avión. Y ahí estuvimos el resto del día, o sea, la tarde, aguantando la presión para que no rebasaran nuestro cerco y garantizar el rescate del piloto, y también que no llegaran a hacer uso de la publicidad en el lugar donde cayó el avión, porque ahí estaba el cuerpo del piloto que no alcanzó encontramos una fajita de la gabacha ahí, parte de la bota y todo, cosas tristes, duras, ¿verdad? De la realidad. Entonces ahí estuvimos el resto de la tarde hasta que llegó el apoyo de las aeronaves, del resto de aeronaves, que fue invadido, el cielo de Usulután fue invadido por las aeronaves de la Fuerza Aérea. Entonces allí me aflojaron la presión a mí, los del frente, y también pues Charlie Águila ha de haber hecho lo suyo allá después, ¿verdad? Entonces, porque en cierto momento se me complicó la situación a mí para contener el avance de ellos. ¿Cuánto tiempo que usted manda esa patrulla para la sede de Usulután? ¿Cuánto tiempo esperó, por decirlo de esa manera? La llegada de la visita. Sí, la llegada de la visita. No, eso fue en cuestión de 10, 15, 20 minutos. Ya estaban bien cerquita. Como era para abajo, el ambiente el terreno se presta para avanzar. Entonces, ellos venían por los cercos. Los cercos generalmente tienen árboles, los cercos de alambre, ¿verdad? Tienen alambres. Los cercos de alambre tienen árboles, y por ahí se veía que venían corriendo. Entonces, entre más lejos los comencemos a complicar, eran los gritos míos, pues, y ya sabían los sargentos qué hacer. Los clases de la tonal ya sabían qué hacer, pues entonces mientras más lejos se contenían, más difícil les iba a ser. Entonces se cubrió con las ametralladoras M60, con los lanzagranadas M39 o los 203, se cubrieron los lugares por donde estaban viniendo personal enemigo. Entonces se mantuvo prácticamente, por decirlo así, se mantuvo a raya el avance del enemigo, pero siempre avanzó, pues eran muchos. Y yo solo tenía como, yo andaba toda la unidad, andaba como 119, 117 por todos. Entonces, unos que todavía no habían llegado, otros que ya estaban ahí, pero a medida que fueron pasando los minutos se fue poniendo más fuerte mi defensa, mi línea de contención estaba poniéndose más fuerte. Y el combate más fuerte también, parte de ellos. Sí, porque estaban aproximándose y andaban como andaban. A esas alturas de la guerra andaban muy bien equipados y andaban mucha munición. Estábamos de igual a igual, para ser honesto. Entonces, eso fue lo que sucedió. Con el correr del tiempo yo me di cuenta que el equipo que yo mandé de evacuación, yo solo escuché que me dieron, no se preocupe, ya está salvo el piloto. Yo no supe si fue que llegaron a la gesta, si fue que llegaron porque la gesta estaba más cerca. Estaba más cerca que la tonal. La tonal estaba la instalación de la sede de la tonal estaba muy al sur de la ciudad de Usulután, y la cesta estaba al norte de la ciudad, en los límites de la línea norte de la ciudad. Pero como eran más los soldados de la tonal y eran clases, y yo los otros nunca ni me acuerdo, ni que me dijeron nombres ni grados de ellos, pues entonces, pero tuve conocimiento que una aeronave, un helicóptero se lo llevó antes de llegar ni siquiera llegaron a la carretera litoral, sino que antes de eso, o sea que los rescataron considerablemente rápido, a pesar del riesgo de los misiles que estaban ya, pues si pudieron derribar un avión A-37, ¿cómo no iban a derribar un helicóptero? Claro, pero como ahí vale rescatar la unidad de cuerpo, el compañerismo. Y el arma estaba, ese misil, ese lanzamisil estaba, o ese tirador, estaba ahí arriba, en el Cerro de la Manita, al pie del cerro ya, porque ya ellos iban subiendo al cerro, pero cuando derribaron el helicóptero, el avión comenzó a bajar. De hecho, por eso duró todo el resto del día
la balacera, por llamarlo así, pues para detenerlo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en combate, más o menos? Fue desde como a las 1 de la tarde hasta como a las 4 que se organizó, supongo yo, que se organizó la Fuerza Aérea, que supieron que podría ser que no corrieran riesgo las aeronaves, pero lo que sí recuerdo es que al final de la tarde hasta aeronaves aterrizadas estaban en el área, helicópteros, de todo tipo de helicópteros, porque habían funcionando Lamas, Alouette, UH-1H y UH-1M, estaban aterrizados ahí. Alrededor, imagino, de, Sí, de la nave. en los alrededores del impacto. De la nave derribada, digamos. Sí, así fue. Y comenzó a soltar la presión cuando llegaron las naves a apoyar, Sí, a formandear ahí. sí, A lógicamente, eso es lo que yo decía en ese momento, me liberó la presión que yo estaba recibiendo, porque en ese momento, por lo menos así lo percibo yo, en ese momento yo sentía que estaba solo, que no había otra unidad apoyándome, pero supongo yo que la unidad que estaba en la cima del Cerro de la Manita ha de haber hecho lo suyo. Sí. No tuve oportunidad, nunca se lo pregunté al señor oficial qué hizo o qué, pero lo que sí recuerdo fue que la presión se me liberó cuando las aeronaves empezaron a atacar en de todas direcciones para liberarme, para sí, soltar el combate que yo tenía. El amarre que teníamos estaba bastante difícil, en desventaja para mí, porque yo prácticamente había pedaceado la unidad, primero porque se habían quedado con el comandante nuevo, sí, con el comandante de compañía nuevo, con Michel Emir. Sí. Pero muchos que todavía me fueron leales, por decirlo así, me siguieron. Sí. Entonces, a algunos detuvo él, supongo yo. Porque eso no lo pude cuantificar en su momento, porque después de eso se aproximaron las unidades del batallón a ese lugar y se resguardó y se mantuvo seguridad. Sí. Así es que al final del día, unas 3 horas quizás habrá durado el combate. Bastante, entonces ya 3 horas de combate, bastante. Sí. Nosotros ya estábamos pensando en problemas, en los problemas que íbamos a tener de munición, porque era necesaria el abastecimiento, pero justamente al final de la tarde ya estaban otras unidades cerca. Uno, y segundo, ya habían llegado las aeronaves. También. Cuando dijo otras unidades, está refiriendo a otras compañías del Otras compañías del mismo tratado. Sí. Yo no sé si habrá llegado personal de la 6ª Brigada. En ese momento no estaba para estar cambiando frecuencias en los radios 77 y poniendo la frecuencia de comando, ¿verdad? Para puede ser, también puede ser, ahorita son conjeturas, sí, ¿vale? Claro. Que los demás miembros de los recondos de la 6ª Brigada pudiera ser que hayan llegado pudiera ser que se hayan encontrado con el piloto, con el equipo que yo no supe. Sí. Y con el correr de los días, bueno, estábamos muy atareados como para hacer un recuento histórico de fulano que pasó, se lo llevó, ¿verdad? Sí, no. Como sucedía con los heridos, ¿verdad? Se iban en los helicópteros y uno ya no los volvía a ver, porque esa era la triste realidad. Ya no los volvía a ver. A muchos ya no los volvimos a ver. Dependiendo, siempre se iban para la unidad de rehabilitación de heridos, de la URENFA, que le llamaban. Sí. Ya nunca los volvía a ver uno, de los amigos que habían estado ahí con uno. Sí, así es la realidad de la guerra. Ahora bien, cuéntenos que después de la guerra vio a Michal Hernández Dueña. Fíjese que supe después por los compañeros, ¿verdad? Y dice, él se lo llevaron, en el momento se lo llevaron para la Fuerza Aérea. Dicen los comentarios, dicen los compañeros que llegó a vestirse de civil y se fue de la Fuerza Aérea. Lo que no quiero que eso se vaya a interpretar como, miren qué cobarde mi coronel, mi capitán, no. Es que fue una situación, ha de haber sido para él una situación muy traumática. Aunque es traumática para mí, que la vida es de otro punto de vista, y que yo estaba con los pies en la tierra y no en el aire, de donde le pudieron haber disparado, porque tampoco sé si le habrían disparado a él, yendo en el aire, cosa que era prohibido por las leyes de la guerra, pero el punto no es eso. El asunto es que con el correr del tiempo, y ya en tiempo de paz, llego a la casa de mi papá,
¿A dónde? En la Unión, allá en la Unión, en Amapalita. Llego a la casa de mi papá y me encuentro en mi capitán Hernández Dueñas ahí. Yo le digo, buenos días, mi capitán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y lo saludo y me da la mano y él sorprendido y yo también sorprendido. Resulta que había conocido a mi hermana en el avión, ya se había hecho piloto de TACA. Sí. Y esa vez no de Avianca, ¿verdad? Porque por ahí andaba la transición de TACA a Avianca. Entonces me la encuentro y no, fíjese que no sé qué, que no sé cuánto. Me comentan la historia y bueno, cuando había conocido, mi hermana estaba viajando hacia los Estados Unidos en las vacaciones que le daba que tenía de la universidad, los estudios universitarios. Y se conocieron. Y ella quería ascenderme a cuñado, lo más seguro porque no creo que por amigos haya sido que andaba por la casa. Entonces, platicando, yo le di el tiempo para que él me dijera algo respecto a su derribo, pero no tocó el tema. Pudo haber sido por trauma, pero no volver a recordar, porque a veces hay gente que no le gusta que le recuerden sus lesiones o sus sustos, ¿verdad? O puede ser que no me reconoció. Pero tampoco yo se lo comenté. Miren, Charlie, yo fui la persona que llegó allí, que estuvo eso, porque él se dio cuenta de todo si ahí lo tenían detrás de un árbol ahí, había una palizada de mangos en esa casa, en Nisperal, área general del cantón de caserío de Nisperal. Entonces, él se dio cuenta del dime que te diré. Cuando yo estaba con dos ahí, y ellos estaban tres ahí, que quiénes son, y esa gran deliberación. Él se dio cuenta de eso. Pero no sé si él, porque no me reconoció allá en aquel momento, no sé si él supo que yo estuve involucrado en eso. No sé. Pero nunca me lo dijo y yo no se lo iba a recordar, pues, porque, como le decía, ¿verdad? Uno nunca sabe si uno va a tocar susceptibilidades a las personas. Y la persona tiene ese derecho, pues, de no querer recordar o ellos de preguntar también, de tocar el tema. Lo único que hace es respetar, ¿verdad? Que ellos den la pauta para eso. Entonces yo nunca toqué el tema con él, ya no lo volví a ver, llegó varias ocasiones, pero como yo estaba de alta y nunca volvimos a coincidir, porque esa vez que lo vi en la casa, sorpresa, pero nunca más volvió a saber que él haya ido o no sé nada. Ni sé nada más con mi hermana, nada, pues, o sea, cosas que no van al caso, pero sí, así fue. Bien, entonces, la idea de esto, como digo, no es causar incomodidad a alguien o entrar en contrariedad con la versión que pueden tener algunas otras personas. Pero de que se estuvo ahí. Y a mi buen recordar, esto es a grandes rasgos lo que sucedió ese día que derribaron ese avión, ¿verdad? Para desgracia, un compañero oficial murió ahí, no compañero mío, sino que ha de haber sido superior, pero sí, esos son los eventos que ocurrieron ese día, por desgracia. Así que, gracias, ahí estamos. Gracias, mi capitán, le agradezco.